En Ecuador, el movimiento oficialista Alianza País expresó su rechazo a lo que considera una falta de respeto hacia el presidente boliviano. Asimismo, presentarán una queja formal ante la Embajada de España en Quito y emitirán una resolución este jueves en la Asamblea Nacional. En Quito, Marcelo Moncayo tiene el reporte. Marcelo, muy buenas tardes. Adelante. Gracias, un cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia en América Latina y en los Estados Unidos. En estos momentos me encuentro en los exteriores de la Embajada Española aquí en Quito. En breves minutos más se anunció que llegarán a este lugar distintos representantes del oficialismo, del movimiento Alianza País, al que pertenece el presidente de la República, Rafael Correa, para entregar una carta de protesta al gobierno español por la situación que vivió ayer el presidente boliviano Evo Morales al verse imposibilitado de aterrizar en distintos países, situación que dicen puso en riesgo la integridad del presidente y de su comitiva. Por eso, el gobierno ecuatoriano, a través de distintos representantes, y quizás se ve aquí la presencia de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, para entregar formalmente esa carta de rechazo en contra del gobierno español. Sobre este tema, hace instantes se pronunció Gabriela Rivadeneira y nosotros tenemos el video. Veamos. Nos parece totalmente oportuno que el bloque de Alianza País de la Asamblea Nacional, que nos reuniremos el día de mañana a las 8:30 de la mañana como una reunión de bloque, tomemos la determinación de emitir un pronunciamiento público como bloque Alianza País. Pero mucho más que eso, presentaremos una propuesta para presentarle en el pleno que tendremos el día de mañana para que sea una resolución de la Asamblea Nacional. Nos parece que esto definitivamente ha rebasado las barreras y las fronteras de la lógica, de la hermandad y de la solidaridad que tenemos entre nuestros países. Por lo tanto, la posición de la Asamblea Nacional va a ser en respuesta a ese pronunciamiento que tengamos el bloque de Alianza País, que se definirá el día de mañana. En la mañana, que tenemos sesión de bloque y sesión de pleno de la Asamblea. Televidentes de NTN 24, también hizo un pronunciamiento el secretario ejecutivo del movimiento oficialista Alianza País, dando la postura oficial de la bancada oficialista y los representantes de ese movimiento. Veamos. El movimiento Alianza País de Ecuador rechaza el ultraje al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al pueblo boliviano, a los pueblos de América y a los ciudadanos libres del mundo. Como si la tenebrosa historia que cubrió de ignominia a España, Italia, Portugal y Francia, con las vergüenzas de Franco, Mussolini, Oliveira, Salazar y el colaboracionismo de Vichy, hoy, en lugar de denunciar y protestar por ser víctimas del espionaje imperial, los gobiernos de esos países, en actitud servil y agresiva, se han prestado para impedir el sobrevuelo del avión presidencial boliviano, poniendo en riesgo la vida del presidente Morales y afectando la soberanía boliviana. Televidentes de NTN 24, amigos en América Latina, en horas de la tarde también se prevé una rueda de prensa del canciller Ricardo Patiño para revelar un supuesto espionaje al cual se habría visto sometido el gobierno ecuatoriano con el hallazgo de un micrófono escondido en la oficina del embajador ecuatoriano en Londres. Esta situación está en estos momentos siendo investigada y será revelada, según palabras del canciller ecuatoriano, en horas de la tarde. Amigos, esta es la información. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Gracias, Marcelo, por toda la información. NTN 24 establece contacto directo en Quito, Ecuador, con Ramiro Aguilar, es asambleísta opositor por el movimiento Sociedad Unidad Más Acción Suma. Señor Aguilar, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Lo escucha toda nuestra teleaudiencia en el continente. Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes a la audiencia. Mientras los países de la región están rechazando el hecho de haber impuesto restricciones al avión presidencial de Evo Morales, Ecuador ha asumido una posición diplomática de además empezar a estudiar el asilo del señor Edward Snowden. Ya tiene un conflicto con el gobierno británico por el refugio que se le ha dado a Julian Assange, quien no ha podido salir de la embajada de Londres, de Quito en Londres. ¿Usted considera que el manejo que le está dando el canciller Ricardo Patiño, el presidente Rafael Correa a esta situación es el correcto? Yo creo que la política internacional del Ecuador hace mucho tiempo que no tiene un norte y no tiene un objetivo claro. Lamentablemente hemos improvisado mucho en temas de política internacional y creo que hoy estamos pagando el precio de esa improvisación, tanto en el hecho de no tener objetivos de política claros, cuanto en el hecho de no haber puesto un canciller que sea un experto en el tema de política internacional, sino una persona que hace política en el mundo como si estuviera haciendo política local, partidista o gremial. Entonces, esto es finalmente lo que el Ecuador está padeciendo en este momento. Asambleísta, UNASUR ya anunció una reunión de emergencia
en este próximo jueves para tratar el caso de lo que sucedió el día de ayer con el avión de Evo Morales. ¿Qué esperar de esta reunión de los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas? A ver, yo creo que lo que pasó con el avión de Evo Morales evidentemente fue un hecho poco afortunado, un exceso innecesario que evidentemente motiva una reacción diplomática del grupo de naciones latinoamericanas. Eso me parece una cosa muy normal. Sería inadmisible el pensar siquiera que la región no pudiera tener un pronunciamiento respecto a una descortesía obvia de la que fue víctima el presidente Morales. Obviamente pienso yo que el tema quedará ahí en lo diplomático, en una nota de protesta, en una solidaridad regional, pero evidencia una vez más que el tema Snowden es un tema que ha descalibrado las diplomacias internacionales. Es decir, no creo que la diplomacia americana esté haciendo lo mejor, no creo que la nuestra haya hecho lo mejor, y esto ha ocasionado estos cortocircuitos en estas relaciones casi domésticas de la política internacional. Snowden finalmente, él y sus revelaciones han hecho que se desequilibren protocolos muy antiguos y sobre todo protocolos muy respetados, porque dadas las curiosas circunstancias que rodean a los hechos denunciados por Snowden, pues hace que la gente tome ciertos reparos y se vuelva imprudente, tanto, le repito, en cuestiones de política internacional cuanto en el trato diario del tema. Usted dice, asambleísta, que por supuesto fue un exceso. Sin embargo, estas sospechas que se están generando tienen su raíz en que son justamente los países del ALBA los que están hablando de la posibilidad de que si Snowden les pide el asilo, se lo otorgan. ¿Usted cree que hay un interés, además de defender los derechos humanos, por este grupo de países, Venezuela, Ecuador, Bolivia, de tener en sus manos a un hombre que ha revelado información muy valiosa para la Casa Blanca para usarlo también políticamente? A ver, yo creo que hay una cuestión que es fundamental. Estos países tienen serios problemas a su interior. Es decir, no son países particularmente respetuosos de la libertad de prensa o de la oposición política o de la libertad de expresión. Entonces, la mejor forma de ganar reflectores y de ganar puntos ante la comunidad internacional y ante ciertos activistas es tomar como bandera el tema Snowden. No obstante, creo yo que dado el tiempo transcurrido, ninguno de ellos en verdad quiso o quiere tener Snowden en sus territorios. Pero es una bonita bandera para irla faroleando a lo largo de la comunidad internacional, más aún cuando pasan estos desperfectos en los mecanismos de política internacional como el que pasó con el avión del presidente Morales. No obstante, créame, es una percepción mía, puedo estar equivocado, pero creo que ninguno de los países del ALBA, más allá de su discurso político demasiado tarimero, demasiado de show, ninguno de ellos estará dispuesto a dar asilo a Snowden por una razón que es fundamental. El señor Snowden es perseguido por un delito común y ningún instrumento internacional permite el asilo político por delitos comunes, sino por delitos políticos. Ramiro Aguilar, asambleísta opositor por el partido opositor Sociedad Unidad Más Acción de Ecuador. Le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Muy buena tarde. Les agradezco mucho. Una buena tarde.